Y en ese momento, una voz llamaba a la protagonista, preguntándole si en realidad era ella. Y era una señorita sorprendida, preguntándole nuevamente a la protagonista si de verdad era ella, y la protagonista sorprendida, la reconocía, diciendo que era la señorita Luciel, y ésta le decía a la protagonista que nunca pensó verla en un lugar como ese, llamando al resto de las personas que iban acompañados con ella, diciéndoles que se había encontrado a la protagonista en el mismo lugar que ellos. Y Daisy le preguntaba a la protagonista si los conocía, ya que tenía un mal presentimiento sobre todo eso, y la protagonista, con una sonrisa, le decía a Daisy que todo estaba bien, y que solamente lo saludarían y se irían a hacer sus compras. Pero la señorita Luciel murmuraba con sus amigos, que si estaba bien que una traidora y criminal anduviera caminando libremente, y uno de los amigos de la señorita Luciel decía que si la protagonista no se había convertido en una criada, o sea, una sirvienta, preguntándose de dónde había sacado su ropa, comentando que si la había robado, mientras que el hombre de cabello negro decía que, si estuviera en los zapatos de la protagonista, habría tenido un poco de vergüenza, y que se habría enterrado junto al traidor del duque Lancaster, comentando que, si fuera él, habría elegido morir con honor. Y la protagonista les decía que respecto a su salida, fue concedida por su señor, el conde Laszlo, y que no podía explicarles mucho más que solamente eso, pidiéndoles que por favor respetaran su privacidad, diciéndoles que si querían saber sobre su situación y tratamiento, deberían preguntarle a su majestad, el emperador. Y la protagonista se decía que sus palabras y acciones no eran muy diferentes igual que la antigua ama de llaves, ya que solo le hacían esos comentarios con el propósito de hacerla sentir mal, diciéndose que no dejaría que sus palabras le afectaran. Y entonces la protagonista les decía que tenía que irse, deseándoles un feliz día. Pero el hombre de cabello negro, el que había dicho los comentarios ofensivos hacia la protagonista le decía, enojado, que entonces ahora era la amante del mercenario, ya que estaba actuando de una manera demasiado arrogante, y el otro hombre, que estaba a la par del de cabello negro, le decía que tenía razón, ya que, al final de tanto, la protagonista se había casado con el viejo Lancaster por propia voluntad, diciendo que era de esperarse, ya que desde que siguió llamando conde al bastardo del mercenario, ya era sospechosa, y la protagonista se decía que sus ofensas no deberían afectarle, pero lo que no soportaba era que insultaran a los demás. Pero en el momento en que la protagonista iba a decir unas palabras, en ese mismo instante aparecía el conde Laszlo, diciendo que él no sabía que tenía una amante. Y esto sorprendió a los dos hombres que estaban ofendiendo a la protagonista y a las otras dos chicas, junto a la protagonista, que no podían creer al ver al conde Laszlo, preguntándose la protagonista qué estaba haciendo el conde Laszlo en un lugar como ese.